Muy bien, buenas noches hermanos. Nos encontramos hoy día jueves 10 de abril del 2025, ¿no? Con una nueva charla de la librería Sensus Divinitatis. De verdad que este año está pasando muy rápido y bueno, son otros temas esos del tiempo. Pero ahora tenemos de verdad, gracias a Dios y por la misericordia de Dios, una exposición que vamos a hablar, ¿no? Más que todo de nuestro país, ¿no? En los años 90. Y gracias a Dios tenemos al pastor Miguel Condoretti, que nos está acompañando. Para muchos hermanos que tal vez no lo conocen, al pastor, bueno, él se va a presentar, nos va a dar algunos detalles de él, pero antes de eso yo quisiera decir, ¿no? Que el pastor nos ha ayudado desde principios de nuestro momento, ¿no? Con la librería, con las charlas que hemos tenido. Hemos tenido la primera charla de historia, justamente historia, ¿no? Con el pastor Miguel Condoretti y entre otras situaciones más. Y nos está acompañando a Miel, nos está acompañando Marco. Y bueno, ¿no? Pastor, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Pablo, a mí, el Marco y a todos los que puedan ver más adelante esto. Un saludo para todos ustedes. Y bueno, como decías, me presento. Mi nombre es Miguel Ángel Condoretti. En el camino del Evangelio estoy más o menos ya casi van a ser 30 años, les comento. Bueno, por otro lado, estoy casado ya casi son 20 años también los que estoy casado y tengo dos hijas ya jovencitas, ya pues ya salieron del colegio, ya están en la universidad y tengo un hijo pequeño todavía que sigue en el colegio y ya está pues en primaria, ¿no? Estoy pastoreando también en la iglesia presbiteriana, volviendo a las escrituras, ya como pastor de esta congregación van a ser también casi 20 años también, ya van a ser casi 20 años rápidos, realmente pasa el tiempo. Y bueno, también tengo la gracia y el privilegio de poder estar compartiendo enseñanzas en seminarios, ¿no? En algunos como el Instituto Teológico Los Cuáqueros, también el MINTS Bolivia. También tuve la oportunidad de dar una materia en el Seminario Teológico Bautista, y así, feliz, eso es lo que te podría comentar con respecto a mi persona y bueno, ¿qué más? Muchas gracias, pastor, ¿no? Sí, qué interesante, ¿no? También nos están acompañando. Amiel, ¿cómo estás? Buenas noches. Hermanos, muy buenas noches, muy entusiasmados por la conversación que vamos a tener con el pastor Miguel Condoretti. Él es creo que uno de los referentes que tenemos aquí en La Paz sobre el tema de historia de la iglesia en Bolivia. Creo que siempre hablamos de que no hay una historia canónica, ¿no? No se trabaja mucho el tema de la historia aquí del protestantismo en Bolivia y nos alegra mucho que el pastor Condoretti esté trabajando esta rama y pues vamos a aprovechar el día de hoy para hacerle varias preguntitas. Sí, de verdad que sí, ¿no? También nos está acompañando el reverendo Gonzalo. Reverendo, ¿cómo está? Buenas noches. Un gusto, mil bendiciones a cada uno de ustedes. Ahorita prendemos la cámara y ya está. Gracias. Y Que Dios nos también nos bendiga. está acompañando Marco. ¿Cómo estás, Marco? Buenas noches. Buenas noches a todos los que nos están viendo. Muchas agradecidos, ¿no? Por su presencia, Pastor Miguel. Que el Señor le bendiga y que podamos aprender más, ¿no? De esa época que particularmente yo, Pablo y Amiel nos hemos perdido, ¿no? Porque no hemos nacido en esa época, Sí, ¿no? mira, Así ve, que ¿cómo se van a perder?
Sí, Ah, Así que bueno. muy agradecido que Dios guíe estas conversaciones, ¿no? Que tenemos. exacto, sí. Bueno, no, antes de empezar ya con la charla, le estamos dando una modalidad mucho más familiar, ¿no? En la cual el pastor Miguel nos va a comentar Exacto. ciertas vivencias que él ha tenido, ¿no? En las plazas y en las calles, ¿no? De la ciudad. Y sobre todo, ¿no? Como decía Marco, como nosotros no hemos vivido esa época, pero sí nosotros conocemos ciertas historias que nos decían, allá había un pastor que predicaba por estos lugares, ¿no? Entonces, en medio de estas charlas, el pastor nos va a hablar y cualquier hermano que quiera encender su micrófono es libre de encenderlo y vamos a tener una charla amena, ¿no? Sin quitarle más tiempo, pastor, adelante. Sí, bueno, sí, sí, justamente Pablo, eso es lo que podemos realizar, ¿no? Mientras estoy dialogando, conversando, recordando algunas cosas, cualquiera puede preguntar o argumentar algo que sabe también. Bueno, miren, en realidad lo que yo puedo hablar desde mi experiencia es a partir de finales de 1996. Estaríamos hablando ya la segunda parte de la década de los 90. La primera parte de la década de los 90 pues obviamente no profesaba la fe cristiana, ¿no? Yo tenía otro pensamiento, otro estilo de vida, pero muy jovencito llegué a la fe, alrededor de mis 16 años aproximadamente, ¿no? Conocí el cristianismo. Entonces, como nuestro tema es el cristianismo, ya, pues entremos al punto. Les comento que yo conocí el cristianismo inicialmente a través de una radioemisora. ¿Ya? Para ese tiempo me parecen que todavía habían muy pocas radios emisoras cristianas. Claro, ya estaba la Cruz del Sur desde hace muchos años atrás. Después, quizá también estaba la radio El Sonido de la Vida, quizá, pero desconocía yo de la existencia de estas radios. La primera radio cristiana que comencé a escuchar yo fue Radio Sol, y como en algún momento, contando mi testimonio, lo comento, yo gustaba de ese género del rock, thrash, doom, black metal y todo este tipo de géneros musicales que para entonces pues los teníamos copiados en cintas, en cassettes, ¿no? Los CDs todavía no estaban apareciendo, ¿no? Los vinilos que estaban ahí en sus aleteos finales, pero los cassettes estaban ocupando espacio. Y pues yo tenía muchos cassettes con este tipo de música, porque ese tipo de música para entonces como que no se pasaba en emisoras así de señal abierta, o sea, tenías que copiarte y escuchar ese tipo de música. ¿Por qué? Por varias situaciones, ¿no? Entonces, yo me cansé de escuchar un día de esta música depresiva, música, pues cosas así, ¿no? Y dije, voy a escuchar cumbia, o sea, yo quería escuchar así cumbia, ¿no? Esa cumbia boliviana de los 90, pues ahí están grandes agrupaciones de los 90, ahí están los Brothers, David Castro, Jorge Eduardo, pero ustedes no conocen, yo sé, pero otros de mi edad o mayores ya, pues ya más o menos se dan cuenta de qué estamos hablando. Y yo dije, quiero escuchar cumbia, ¿no? Y yo tenía una radio donde no salía muy bien la FM, pero sí salía bien la AM. Y en la AM había una radio que más o menos quería copiar a lo que hacía ya Chacaltaya en sus primeros años, pero en la FM. Chacaltaya era una radio que pues pasaba, cumbia, ¿no? Y en AM estaba Radio Sol, ya Radio Sol dicen que el dueño era el que había sido alcalde en un tiempo, el Pepe Lucho Paredes de acá de la ciudad del Alto. La verdad, no estoy seguro de esto, pero bueno, el asunto es que yo quería escuchar cumbia y en Radio Sol pasaban cumbia. Entonces, ese día yo me puse Radio Sol, pero algo raro, no había cumbia. Y en lugar de cumbia estaban hablando de Dios. Bueno, yo blasfemaba mucho acerca de Dios, habíamos quemado Biblias, o sea, no quería saber nada de Dios, de la religión cristiana, pero algo había pasado ya en mí. Me llamó la atención las palabras que decían, ¿no? Jesús te ama, eso me llamó la atención a mí. De pronto, si hubiese sido otra persona, quizás un reformado, podríamos decir, y diría, Dios está airado contigo, yo diría, pues claro, por todo lo que yo hago, sí, pues ya, y lo cambiaba.
Pero lo que a mí me llamó la atención es que digan Jesús te ama. Yo dije, ¿cómo puede decir que Jesús me ama? Pues he quemado Biblias, tenía un crucifijo al revés con las imágenes de Jesús, así, todo blasfemo. Tenía poleras igual, con nombres blasfemos, nombres de demonios, incluso, o sea, blasfemo. Y que me digan que Jesús me ama, pues para mí fue un impacto, ¿no? Fue un impacto y me quedé escuchando. Entonces, a partir de ahí podemos decir que esos fueron más o menos los inicios de Radio Sol. Estaríamos hablando de la mitad de los 90 para adelante, ¿no? Y estaban invitando a una actividad bajo carpa. Y aquí viene otro punto importante. Para la década de los 90, comentarte Pablo, Marco, Amiel, Pastor Gonzalo, de pronto el Pastor Gonzalo lo conoce muy bien, muchas iglesias armaban carpas. Es decir, que había como un auge de armar carpas. Pues obvio, yo hasta ese momento no lo sabía, ¿no? Pero cuando ya llegué a la fe, vi que muchas iglesias armaban carpas, como que estaba de moda el armar carpas, salir a las calles y en alguna zona armarla, ¿no? Y justamente pues aquí en la ciudad del Alto habían armado carpa y ahí en esa carpa yo pues conocí lo que es el cristianismo, me hicieron hacer la oración de fe, pero yo lo hice de muy lejitos, el pastor nunca supo que yo hice la oración de fe, pero lo hice de muy lejitos y yo viví esos años. Y esos años fue un tiempo donde principalmente las iglesias pentecostales podían verse, eran visibles a la sociedad. Mira, no sé yo si para ese entonces ya habían iglesias reformadas, probablemente sí, estudiando, leyendo algunas cosas, creo que en Santa Cruz sí, ya había una obra. Leí la tesis del pastor Edgar Flores acerca del presbiterianismo en Bolivia y el presbiterianismo coreano también ya había llegado para el 82, 85 aproximadamente y probablemente anteriores ya habían. En el caso de los luteranos, creo que Marco es luterano, no sé, pero en el caso de los luteranos, supongo que ya estaban aquí presentes por su historia y los bautistas también, por supuesto, pero como que no eran visibles. Ahora, esta es mi perspectiva, ¿no? Mi perspectiva es subjetiva, pero de alguna manera sirve porque es un testimonio vivo. Para mí, finales de los 90 no fueron visibles todos estos grupos que yo les mencionaba. De pronto existían y quizá no salían a evangelizar o quizás sí salían a evangelizar, pero no existían estos grupos, por lo menos por el barrio donde yo vivía. O si existían, no había esas actividades evangelísticas que los pentecostales sí se animaban a hacer, ¿no? Y los pentecostales sí armaban carpas y bueno, como les decía, estaba como de moda esto de la carpa y yo conocí pues ahí el evangelio acerca de Jesús, del cristianismo bajo carpa y ahí bajo carpa también nos bautizaron. Ahora, ¿cuál era la forma en la que llevaban las carpas? Eran prácticamente iglesias pentecostales, ¿no? Es decir, con alabanza así con estridente, con danzas, pero todavía no había mucho de estas danzas coreográficas que ahora tenemos. Ahora vemos de pronto iglesias con muchas señoritas al frente y danzan coreográficamente y tienen un tipo de vestimenta, pero para ese tiempo era más espontáneo, les comentaré, ¿no? Ya era más saltar, brincar, girar, y ahí vamos a tener algunos que son más o menos como puntales de este tipo de movimiento. Bueno, a nivel internacional, pues lo vamos a tener a Marcos Witt, lo vamos a tener a Juan Carlos Alvarado en ese tiempo, lo vamos a tener a quién más, a ver, a los de Inspiración, ¿no? Con esa alabanza que decía David, David danzaba en la presencia del Señor. Uy, aquí lo cantaban bastante. Pero referentes aquí en Bolivia, desde mi punto de vista, ¿no? Puede ser que hayan otros puntos de vista y sería genial conversar acerca de eso, pero desde mi punto de vista es pues la familia Arismendi, que para ese momento era Comunidad Cristiana de Fe. Luego van a cambiar a Comando GAF, creo que han tenido algunos problemas por ahí, ya eso no
no sé muy bien yo, pero al principio era la Comunidad Cristiana de Fe, y como a mí me gustaba coleccionar cassettes, ese fue mi primer cassette que me compré de la CCF, así se hacían llamar, ¿no? Y su famosa alabanza, con todas mis fuerzas, yo te amo. Uy, y hasta ahora recuerdo, así cantábamos. Les comento eso, era bien eufórica la cosa, ¿no? Ahora, yo al llegar al cristianismo protestante, pues ya había tenido un acercamiento de alguna manera por las clases de religión al catolicismo, más o menos ya sabía cómo era el catolicismo, pero al llegar al protestantismo era pues totalmente distinto a lo que el catolicismo en ese momento era. Y era pues todo euforia, era gritos, y ahí aprendí, ¿no? Los gritos de júbilo, ¿no? Gritos de guerra, se gritaba. Más adelante va a venir lo de poder de Dios, ¿no? Más adelante. Al principio era un grito así nomás, ¿no? Así era el grito. Y muchos jóvenes de ese tiempo éramos teens, ¿no? Es 16, 15, algunos 19, jovencitos, adelante danzábamos, girábamos. Era emocionante, ¿no? Era emocionante. Y bueno, yo hasta ese momento no sabía mucho del cristianismo tradicional, el cristianismo confesional. Repito, puede ser que estaban ellos llevando adelante su trabajo en ciertas zonas, o puede ser que no salían a evangelizar, a predicar, y por esta razón no eran visibles, pero los más visibles justamente eran pues los pentecostales. Y como decía anteriormente, eran actividades bajo carpa, donde promovían también esto de los milagros, de las sanidades, el rocío de oro, y decían eso, pues te va a aparecer rocío de oro en tu mano, aceite de unción va a aparecer en tu mano, decían, vas a ser sanado de una enfermedad, ¿no? Y así oraban. Y yo pensaba que el cristianismo en general era así. Al entrar al protestantismo, pues yo pensaba que el cristianismo en general tenía esa forma de llevar, ¿no? Entonces, entre otras cosas más que podría comentarles del cristianismo de los 90, finales de los 90, era un cristianismo donde se evangelizaba bastante. Claro, no había redes sociales como ahora lo tenemos, no había internet. Y alguien se preguntará cuál era la forma en la que nos comunicábamos, la forma en la que comunicábamos nuestras actividades, porque ahora cuando quiere comunicar a alguien su actividad, alguna congregación, pues a través de su página en Facebook, en Instagram y otras redes sociales más, su propia página web, lo hace. Pero en ese tiempo, como no había internet, ¿cómo las iglesias comunicaban sus actividades? Bueno, primero, inicialmente era a través de la radio. La radio era el medio de comunicación masiva para los cristianos. ¿Saben? Los cristianos de esa época estábamos así pegados nuestros oídos a las radios. Ahora, no sé si ustedes ya escuchan radio, es probable que no. No sé si Pablo escucha alguna radio, no sé, a una AM no creo. No sé si Amiel también escucha. La BBN. Ah, la BBN, correcto, sí. Y luego va a ir apareciendo la BBN, pero para finales de los 90 no hay todavía la BBN. Creo que se compraron la FM, ay, no recuerdo ahorita, creo que era Radio La Paz la que compraron, no estoy muy seguro, pero para ese tiempo, pues Pablo, Marcos y los que están aquí presentes, el medio de comunicación por excelencia de los cristianos era pues lo que es la radio. Y habían algunos programas como por ejemplo en Eclesía, en El Sonido de la Vida, en la Mies, donde ellos daban a conocer sus actividades internas, pero también daban espacio a otras iglesias. ¿Para qué? Para que puedan anunciar las actividades que estos tenían. Y así va a salir también Radio Amor de Dios, a finales de los 90, Radio Amor de Dios, que al principio esa radio y esa iglesia, comentarles que era adventista del séptimo día. Ellos eran adventistas, eran de la zona Amor de Dios. Frente a la cancha, amor de Dios. No todo era amor de Dios ahí. Y la iglesia, amor de Dios. Y compraron una radio y le pusieron amor de Dios, ¿no? Pero eran adventistas. ¿Y cómo se volvieron, alguien podría decir, pues así evangélicos, o como alguien los etiqueta, dominicales? Bueno, el asunto fue que una carpa llegó justamente a la zona Amor de Dios, no era exactamente del pastor Luis Guachaya, porque habían muchas otras carpas, y bueno, los pastores, los hermanos jóvenes para ese tiempo comenzaron a asistir a esas carpas, y como que
les llamó la atención la forma de cristianismo, la forma de enseñanza, fueron convencidos por la forma de enseñanza y finalmente pues decidieron abandonar el adventismo. Claro, hubo un grupo que no quiso abandonar el adventismo y se dividió esta iglesia, pero la mayor parte de personas se fueron y se hicieron evangélicos, como se los etiqueta pues dominicales, se hicieron dominicales. Y esa radio estuvo ya al servicio de la iglesia Amor de Dios y aperturó esa radio para que muchos otros pastores puedan tener sus programas. Ahí yo comencé a principios del 2000 ya mi programa, ¿no? Pero antes de ello había un programa que se llamaba Hechos de la Iglesia. Era como una especie de noticiero, pero en lugar de dar noticias, de pronto esto es lo que ha pasado, aquello es lo que ha pasado, eran actividades. Los pastores llamaban, a veces la línea estaba totalmente saturada, los pastores llamaban o los hermanos llamaban para dar a conocer su actividad. Tengo una vigilia en tal lugar, en tal zona, tenemos una campaña evangelística. Era genial, era porque se enviaba también reporteros para hacer cobertura, ¿no? Y yo estuve trabajando en ese programa ya para principios del 2000 y tuve frente a mí a Cash Luna, pues no les voy a decir qué me dijo, pero lo tuve frente a mí y también fuimos a hacer cobertura cuando llegó Marcos Vidal también. Y cosas así, era interesante, o sea, era interesante ese programa porque era como un noticiero y decíamos, no, aquí, Hechos de la Iglesia, nos encontramos en tal lugar, ¿no? Estamos en este momento transmitiendo que aquí, que allá, era como un noticiero. Y esa era la forma en la que la iglesia comúnmente se comunicaba, por medio de radios y medios de comunicación. Ahora vuelvo a repetir, esta radio, como es Amor de Dios, Radio Sol, eran pues de una tendencia más pentecostal, o tal vez alguien incluso se animaría a llamar neopentecostal incluso. ¿Pero por qué? No sé, creo que ellos fueron un poco más intrépidos en lanzarse a radios, intrépidos en salir a predicar bajo carpas, intrépidos incluso a predicar en las calles. Miren, prácticamente después de unos 3, 4 meses de convertido a la fe, como yo llegué a una de estas iglesias neopentecostales, pues el pastor nos decía, ya se convirtieron a la fe, ahora salgan a predicar. Bueno, cosa que ahora no vamos a decir si es correcto, no es correcto, no, ese no es el tema, ¿no? Si vamos a analizar si está bien o está mal, pero quizás el proceso para que una persona predique en iglesias confesionales, en iglesias más tradicionales, pues no es así, ¿no? No es que ya te convertiste y ahora sal a predicar. Y creo que eso permitió que el pentecostalismo también pueda crecer, ¿no? Pueda crecer en Bolivia, en La Paz, en el Alto. Y bueno, una vez que nos convertimos al cristianismo, el pastor nos decía, pues ahora salgan a predicar, salgan a evangelizar. Aquellos que salieron de pronto, no sé, de la borrachera, vayan a predicar a sus amigos, vayan a hablar a aquellos que están sumidos en el alcoholismo de Dios, de la fe de Jesús, aquellos que estaban metidos en pandillas, vayan también a hablarles. Así nos impulsaban. Y bueno, nosotros salimos a predicar. Nuestra primera predicación fue en la Ceja del Alto, en el reloj de la Ceja del Alto, que para entonces simplemente era como una plaza, un punto de encuentro. Más adelante van a venir las casetas que tal vez alguna vez han visto, donde venden material cristiano, alabanzas, cosas como estas. Eso no había, nada de eso había. Solamente era un punto de encuentro, era una plaza. Entonces ahí comenzamos predicando. Y frente al reloj de la Ceja del Alto había otra plaza que ustedes ya no habrán visto, es la plaza cívica, era como la plaza central de la ciudad del Alto, porque ahí estaba la alcaldía, ¿no? La alcaldía, que esos eran sus edificios antiguos, y en esa plaza cívica pues no había espacio para predicar. De lunes a lunes estaba ocupado por iglesias y por hermanos. Sobre todo en horarios de la noche no había espacio. Y en el buen sentido de la palabra, hasta los hermanos se peleaban, pero no así pelearse mal y feo, ¿no? Sino que trataban de llegar más antes que el otro, ¿no? Y cuando llegaban, el otro ya había llegado y, ay, no, ¿y ahora dónde nos vamos? Vámonos a esta otra plaza. O sea, las plazas para finales de los 90 estaban totalmente ocupadas, muchas de las plazas del Alto de La Paz, por iglesias evangélicas procurando evangelizar. Entonces, la Ceja del Alto, la plaza cívica, estaba llena.
Nosotros salíamos a predicar desde las 7, 8 de la mañana, ya sabemos estar predicando 8, 9, 10, descansábamos, otro grupo llegaba y predicaba, descansábamos, en la tarde volvíamos a predicar, ya estábamos cansados, otro grupo venía a predicar y predicábamos a voz en cuello, repartiendo folletos. Había un grupo de ancianitos, supongo que ya no están con nosotros, la mayoría de ellos quizá, eran ancianitos con sus mandolinas, con sus acordeones, con sus bombitos, bien bonito, cantaban las alabanzas de Cala, del poder del evangelio, también cantaban en Aymara, bien bonito se cantaban, ¿no? Y predicaban. Para ese entonces habrán tenido ya sus 60 y tantos años, algunos hasta sus 70 años. Por eso quiero decirles, en los 90, lo que yo he visto desde mi experiencia, desde lo que he vivido en las calles, se predicaba bastante. Predicaban hombres, mujeres, ancianos, niños. Alguien en algún comentario que me hizo en una de mis redes sociales es que dice, yo he vivido ese avivamiento, dice, no sé si realmente fue un avivamiento, no lo fue, no lo sé, pero el asunto es que así se vivía, no había espacio para poder predicar. En la noche llegaban las iglesias con sus orquestas, con sus parlantes, ya nosotros no podíamos predicar a voz en cuello en la plaza de la Ceja del Alto, estamos hablando la plaza cívica, y teníamos que irnos al frente, al reloj de la Ceja. En muchos casos, cuando llegábamos al reloj, había otras personas predicando. Nos íbamos a la plaza Juana Zurduy de Padilla y a veces habían otras personas predicando. También frente al cementerio, en el famoso Mercado de las Flores, cada noche se evangelizaba. En la Pérez Velasco igual se evangelizaba. En la Plaza Libertad, que ahora está una de las estaciones del teleférico, también se evangelizaban. Lo que quiero decirles es que como que había, no sé, si era un avivamiento, un despertar, una moda, no lo puedo decir en este momento, pero desde mi percepción no había espacio para que tú puedas predicar porque todos andaban predicando y no había un mensaje como quizás ahora escuchamos, ¿no? El reformado, el calvinista, esas cosas no sabíamos, por lo menos en la calle durante muchos años. No había mucho ese conflicto de el calvinista, el reformado, el arminiano. Eso va a venir ya, me parece, mucho más adelante. Quizá en iglesias tradicionales, claro, ya conocían esto, ya sabían de estos asuntos. En los seminarios teológicos, por supuesto que sí, pero también comentarles que en estas iglesias pentecostales como que había una propaganda negativa hacia los seminarios, ¿no? Esto les comento, había algo negativo hacia los seminarios. Por ejemplo, se decía que no es bueno que entremos a los seminarios. ¿Por qué? Porque te matan la fe. Si tú vas a entrar al seminario, bueno, te va a matar la fe. Ya no vas a vivir con esa unción, con ese poder, ya no vas a predicar con ese poder, con esa unción, porque los seminaristas son así, todos los que entran al seminario al final dejan de predicar, todos los que entran al seminario al final matan su fe, y es más, no deberían llamarse seminarios, deberían llamarse cementerios, así se hablaba, ¿no? Ahora sería bien genial que acá tal vez haya alguien que sí a finales de los 90 ha estado en seminarios, ¿no? O tal vez el pastor Gonzalo nos puede comentar su experiencia, si es que ha estado de pronto en seminarios y cómo vivieron ellos, ¿no? Tal vez decían, no sé, cuál era la opinión que ellos tenían de estas personas que salíamos, y yo estaba entre ellos, a predicar, ¿o no? Nuestro único mensaje era, Jesús te ama, puede cambiar tu vida, y contar nuestro testimonio. Y saben, como también había como una moda en las radios y en las calles, era contar nuestros testimonios. Entonces contábamos diciendo, bueno, yo era así, hacía esto, hacía aquello, y bueno, Dios ha cambiado mi vida. Y les comento que habían ex yatiris, ex satanistas, ex personas que estaban en la guerrilla. Llegamos a conocer en la Plaza de la Ceja del Alto a una persona que era del Perú, y había estado y había formado parte de Sendero Luminoso.
Entonces él contaba su testimonio y decía, yo fui parte de Sendero Luminoso y esta era nuestra idea, y hablaba pues de marxismo, comunismo, y luego contaba su testimonio. Había otro amigo que decía, yo fui un yatiri, una mauta, y ahora soy de Cristo, así, ¿no? Así, ese tipo de testimonios había. Y era como que de moda, no sé, porque en las radios, todas las radios cristianas, sí o sí que parece que tenían que tener su programa de testimonios. Se llamaban a veces testimonios de fe, testimonios de vida, vidas alcanzadas para Cristo, cualquier nombre le ponían a sus programas, pero las radios cristianas solían siempre tener ese espacio donde se daba testimonios, que en algunas cosas, por supuesto, fue positivo, pero en algunas cositas parece que también fue negativo. ¿Por qué? Y les comento esto. Una hermana en la fe, muy jovencita ella, dice, yo no tengo el testimonio que ellos tienen ni que ustedes tienen, porque nosotros parábamos en la calle predicando, bueno, yo hacía esto, yo hacía aquello, y aquí y allá, yo viví esto y aquello, ¿no? Y Dios me transformó. Era nuestra intención, demostrar es cómo Dios te había cambiado, ¿no? Esa era la intención desde la que vivimos en esas épocas. Y esta persona decía, yo no tengo nada de este testimonio, o sea, yo fui una muchacha obediente a mis padres, una de las mejores alumnas del colegio. Entonces creo que tengo que dejar de venir a la iglesia, hacer una Troya de mi vida, y quizás voy a tener un testimonio que contar al mundo de cómo Dios me ha transformado. Ahí se ve algo negativo. Otra cosa que ya viví yo cuando ya estaba en radio a principios de los 2000 era que había un testimonio que contaba todo, cómo había preparado la droga, cómo había mezclado, qué instrumentos, qué cosa había usado. No, pues, y eso era muy malo, ¿no? El pastor incluso de la radio decía, pues hay que cortar eso, no vaya a ser que alguien lo escuche y diga, ah, bueno, ahí había sabido conseguir las drogas y esto, ¿no? Y lo había sabido mezclar. Eso era no sé si decir feo, pero no era tan bueno eso. ¿Por qué? Porque, ¿saben? El testimonio de cuán malo eres ocupaba más o menos el 80% de o 90% de tu plática, ¿no? Que hacía esto, aquello, y así malo fui, así esto, y pandillero, y que aquí, y que allá, y ya. Y al final, y Jesús me transformó, amén, hermano, si terminó el testimonio. Algunos así hablaban sus testimonios, o sea, era un 90% de cuán malos fueron, y también Jesús me transformó, y terminaba su testimonio, ¿no? Claro, habían algunos que sí realmente contaban lo que les había sucedido y luego contaban cuán dramático fue también su conversión. Y eso, comentarles que estuvo de moda en las radios, de pronto en los canales de televisión que empezaron a aparecer también posiblemente. Yo no contaba con un canal de televisión, una tele, ese aparatito no contaba, entonces no vi. Yo sí de las radios les hablo por eso. Y eso mismo se transmitía en las calles, ¿no? Contaban los hermanos su testimonio. Entonces como que había una parte positiva y había una parte negativa. Otra cosa que les podría comentar de los 90 es las vigilias. Cada viernes había vigilias, cada viernes. Y se peleaban por un espacio aquí en la ciudad del Alto que era multifuncional de la Ceja del Alto. Las iglesias tenían que mandar con meses de anticipación si querían hacer una vigilia ahí. Todo mundo quería hacer vigilia ahí, más todavía si era la vigilia de fin de año. Y miren, los jóvenes en ese tiempo, éramos muy jovencitos, íbamos a una vigilia, escuchábamos una prédica y decíamos, ¿podemos alcanzar a la otra vigilia? Sí, podemos. Nos íbamos corriendo a la otra vigilia, por lo menos 2, algunos hasta en 3 vigilias. Cada viernes era vigilia. Entonces, nuestras citas de viernes eran vigilia, o sea, terminábamos de predicar un poco más temprano, íbamos a abrigarnos a casa y a salir a las vigilias. Era, no sé si nuevamente voy a decir como que de moda o no sé, pero las vigilias eran bien comunes, ¿no? En el multifuncional de la Ceja del Alto o en sus propias congregaciones. Todas las congregaciones me parece que querían tener vigilias. Bueno, uno de los motivos era también que, por supuesto, ellos decían, hay que esperar, el arrebatamiento ya está cerca. Y como se estaba acercando el año 2000, muchos cristianos también sentían como que
podría pasar algo el 2000, y habían algunos que se aventuraban incluso a dar la fecha de que no, el arrebatamiento va a ser el 2000. Gigi Ávila, medio ambiguo, hablaba de eso, ¿no? Decía, así como dice en tal libro de la Biblia, después de 2 días saldrá la luz y esto y el otro. Entonces como que deducíamos, por ahí nomás el 2000 Cristo va a venir, ¿no? Por ahí nomás el arrebatamiento va a venir. Entonces, así fue en los años 90, comentarles, los finales de los 90, el cristianismo, pero desde donde yo viví, ¿no? Fue un cristianismo, no sé, así que quieren salir a predicar por radio, en calles, pero rehuyen la preparación. Eso es lo que sí puedo decir desde donde yo viví. O sea, ellos quieren predicar, quieren enseñar, quieren ganar almas, como se decía, pero rehuyen la formación académica, rehuyen la predicación, perdón, la preparación. Por eso es que cuando ya aparece la BBN, pues lo veíamos como, sin mentirles, lo veíamos como una secta, lo veíamos como una radio que no tiene al Espíritu Santo. O sea, lo veíamos como que no, esta emisora no está bien, o sea, el cristianismo tiene que ser un cristianismo de poder, de sanar a los enfermos, de expulsar fuera demonios, nada de eso hacen ellos, ¿no? En un inicio, y seguramente los de la BBN lo pueden contar más, recibieron mucho, como ahora se dice, hate, ¿no? Pero en ese tiempo no se podía escribir, y si se hubiese podido escribir, hubieras recibido harto hate seguramente los de la BBN, pero como no se podía escribir, pues comentábamos ahí en las plazas, ¿no? ¿Has escuchado el radio? Sí, pero bien muertos, bien apagados, sin fuego, sin el poder del espíritu, así se hablaba, ¿no? Pero repito, desde la percepción que yo viví. No sé si tienen alguna pregunta o tal vez algo quieren añadir, no sé, a manera de conversar, porque ya creo que yo no me estoy hablando. Pastor, Sí. ahorita justo me he hecho recuerdo, lo he encontrado aquí en mi casa. Este era uno de los pastores que estaba en mi iglesia, ¿no? Y es uno de sus libros, y es Teología Sistemática. Uno que daba en el seminario ISET. Y esto es de mayo de 1998, ¿no? Y a mí eso me hacía cuestionar mucho, ¿no? Porque aquí, por ejemplo, tiene autores como Hans Küng, como Andrés Kirk, Juan Calvino está aquí en la institución de Juan Calvino, a Jürgen Moltmann, a Paul Tillich. Entonces, creo que ha habido un paralelismo, ¿no? En esa época, entre el cristiano de calle, de a pie, Exacto. Y los que sí éramos cristianos de algún tipo de tradición, ¿no? Y se ha vivido muy a la par todos estos, ¿no? Ahora, lo que a mí me llama la atención es que muchos se han visto, creo que muy mal, ¿no? El hecho de ciertos pastores que han estudiado en el extranjero y muchos de los teólogos que han escuchado, creo que tenían vidas morales muy cuestionables, ¿no? Y creo que ese ha sido mucho del rechazo a estudiar teología en ese tiempo, ¿no? Que justamente estos pastores y teólogos que han sido tan versados, justamente han errado, ¿no? Yo no voy a hablar de mi pastor, pero ha tenido ciertos errores, ¿no? En su vida. Entonces, eso ha hecho que mi iglesia mucho tiempo igual rechace mucho la teología, ¿no? Yo he crecido igual, si bien yo soy luterano, he crecido con harto de las costumbres y de lo traído por el pentecostalismo, ¿no? Incluso la danza, sí, ¿no? Pero creo que ha habido una vida paralela, ¿no? De los teólogos que han ido a estudiar al extranjero y los cristianos de a pie, ¿no? Yo he visto a esos teólogos muy a la par, ¿no? Muy cohibidos, muy callados, viviendo su vida por su parte, ¿no? Que están en sus casas, con sus libros, estudiando, dando clases y acabó ahí, creo. Yo creo que es una de las críticas tal vez que podemos tener, ¿no? Del cristianismo de los 90 y justamente de los teólogos de esa época. Sí, me parece que, bueno, yo escuchaba bastante radio y sí, yo tuve programas favoritos y de pronto en un TikTok por ahí lo estoy grabando y lo voy a subir. Tenía programas favoritos, pero creo que ninguno de ellos era pues de un teólogo así como los que mencionas, de alguien que ha recibido una formación académica. Por eso ya cuando
muchas cosas en mí empezaron a cambiar. Mi pentecostalismo empezó a resquebrajarse, como se empezó a resquebrajar y a caer en pedacitos poco a poco. Me cuestionaba, pero yo decía, pero estas personas que conocen tanto, ¿por qué no se animan a salir en una radio y hablarnos a las personas que queremos aprender? ¿O por qué no se animan, desde mi experiencia y desde mi juicio, ¿no? Que pudo estar errado, pero decía, ¿por qué no se animan a salir a las calles y hablarnos de lo que conocen? ¿Por qué se encierran entre sus libros y entre sus cuatro paredes? Ese era mi cuestionante, comentarte, Marco. Gracias por tu comentario. Pastor, Bien. al respecto, algo que me llamó la atención es justamente lo que dicen, ¿no? Los medios de comunicación. En los 90 creo que ha sido bien fuerte por las iglesias neopentecostales, ¿no? De Sí. Julio César Ruibal, del movimiento que sale de ahí con Eclesía, Poder de Dios, Cristo viene, Mira, ¿no? ellos son anteriores incluso. Julio César Ruibal es muy anterior a los 90, pero lo que se vive es quizás los resabios de lo que fue el movimiento de Julio César Ruibal, que sería genial hablarlo también en algún momento, pero parece que son ya los resabios. No sé si es correcta esa palabra, pero los que predicaban en los 90, muchos de ellos resaltaban que eran discípulos de Julio César Ruibal, justamente. O sea, que habían estado con ellos, que habían vivido ese avivamiento y como que querían ahora ellos vivir ese mismo avivamiento y aún más. O sea, resaltaban. Ahora, perdón que te haya cortado a mí y vas a continuar. Otro personaje importante, me parece, dentro del pentecostalismo fue Carlos Prado. No sé si escucharon hablar de Carlos Prado. Es un predicador que no le gustaba que le digan pastor primero. Si le decías pastor, te reñía, ¿no? Él decía, dime hermano Carlos, ¿no? Y tiene prédicas en YouTube, pueden verlo, ¿no? Si ustedes ven sus prédicas en YouTube, su forma de predicar, su forma de enseñanza, su forma de llevar sus actividades evangelísticas bajo carpa, su carpa se llamaba la carpa de Jesús, que pegó fuerte por los 80, pues es copy-paste el pastor Luis Guachalla. Ahora, no sé, yo ya no lo veo hace mucho tiempo al pastor Luis, no sé si ha cambiado, pero por lo menos al pastor Luis Guachalla, que yo lo conocí, es copy-paste de Carlos Prado. Sus ademanes, su forma de hablar, su forma de moverse en el púlpito, hasta sermones, es muy parecido a Carlos Prado. Influenció bastante Carlos Prado con la carpa de Jesús, por lo menos aquí en La Paz, durante los 80. Pues yo no llegué al cristianismo en los 80, yo llegué a los 90. En los 90 como que había dos cosas, como decía Marco, pero entre los pentecostales, habían algunos que habían vivido, habían experimentado lo que había ocurrido con Julio César Ruibal, y había otro grupo que había vivido cosas con Carlos Prado, que lo veían como su mentor, ¿no? Que se consideraban sus discípulos, incluso llamaban a sus carpas con el mismo nombre, la carpa de Jesús, ¿no? Pero bueno, a mí él continúa. No, qué interesante, no conocía a Carlos Prado, pastor, interesante. Lo que quería mencionar Lo que quería mencionar era, por ejemplo, yo escuchaba de que los medios de comunicación muchas veces están relacionados incluso con los estratos sociales, ¿no? Los de clase alta, diremos, suelen leer o consumir periódicos, los de clase media, y en este caso entra Eclesia, ¿no? Estos medios de comunicación están más enfocados a la clase media, ¿no? La televisión, audios visuales, ¿no? En cambio, la radio era más para clases populares. Y creo que ahí entra, ¿no? Exacto, y ahí estoy yo, pues clase popular. Es así, ¿verdad? Tienes razón. Forever Y clase tienes razón. popular. Tienes razón, mira, porque eh, tuve la oportunidad de conversar con un historiador, bueno, no diré su nombre porque no sabía que yo voy a hablar de esto, pero su papá fue uno de los pastores importantes de las iglesias luteranas en La Paz. Y él extrañaba la forma de predicación que su papá tenía. Era un hombre muy académico, incluso era docente en la UMSA, y me pasó recién, o sea, a finales del año pasado me pasó sus prédicas. Qué buenas prédicas. Miren, habla de Gadamer, habla
pues habla de varias cosas así, o sea, habla de los que estaban mencionando justamente el pastor Marco, ¿no? De Paul Tillich, en sus prédicas habla tiene una visión así, habla de la política, o sea, bien profundo sus mensajes, con mucho contenido, les comento, ¿no? Eh, Cita a filósofos, cita a los padres de la iglesia, pero sí, como tú dices, Samuel, eso es verdad. Él desarrolló su ministerio, por lo menos las prédicas que me hizo escuchar eran de los 80s, y desarrolló su ministerio pues en una clase social no semejante a la mía, sino una clase social más alta, con mayor educación, mayores posibilidades. Uy, sería genial entonces que alguna vez nos podamos reunir alguien como yo, clase popular, ¿no? Y también nos podamos reunir con alguien que ha vivido, porque vivieron también. Lo que Marco dice es genial, Marco, gracias por decir eso. Ellos también vivieron a su manera un movimiento, ¿no? Algo especial parece de parte de Dios, también lo vivieron. Y este historiador me decía, extraño estos sermones porque ahora los sermones como que se han tornado más livianos. Ya su papá no está acá con nosotros, ¿no? Pero sí tenía profundidad, la manera en la que hablaba, pero quizás yo digo, es el Miguel de hace años atrás, de los 90, no hubiese querido escucharlo. Ahora sí me fascina escucharlo, ¿no? Lo escucho y qué lindo predicaba, digo, ¿no? Pero ese Miguel de ese tiempo que pues es de las laderas, ese Miguel que por situaciones de la vida había crecido casi como huérfano, solo con la abuelita, ese Miguel que había crecido ahí entre las pandillas de las laderas, no lo hubiera querido escuchar, pero sí pude escucharlo, quizás a este hombre que lo criticamos mucho, se lo critica mucho Luis Guachaya, pero tenía su forma de llegarnos a nosotros, su forma de hablar, su forma así bien coloquial de decir las cosas, bueno, nos llamaba la atención, ¿no? Interesante lo que dijiste a mí, me gustó mucho. Eh, Pastor, ¿cómo está? Sí, justamente yo igual al hablar al principio, ¿no? De estos cassettes, de tal vez el acervo histórico que teníamos, justo Sí. como yo estoy en pleno traslado, tengo Ah, mira, aquí a vista mis cajas y tengo, ¿no? está Algunos pues, cassettes, si estos exacto, es lo que de me No hace. puedo parar de alabarte de Marco Marcos Barrientos, Barrientos, exacto. también acá tengo Yetro y tenía unos más de Marcos Vidal. Ahora creo que Marcos Vidal hace porque eso yo escuchaba de niño, no tenía Ya, como su grabación del Arca de Noé, pero creo que eso hace a los 2000 más o menos, no ah, sé la época. el arca de Noé, sí. Y no, y también me hacía acordar mucho que hablábamos hace un tiempo con algunos hermanos y Marco estaba presente, ¿no? De estas tendencias que se dan, ¿no? Ahora, tal vez en nuestra época se está dando mucho la tendencia de hacer conferencias, pero ese tiempo atrás era una tendencia de hacer vigilias, Exacto. y yo me acuerdo, Campañas ¿no? evangelísticas. Sí, mi abuela, por lo menos hasta donde tengo memoria del 2010 más o menos, era, ¿no? Cada año nuevo iban a una vigilia, cada año nuevo, ¿no? Y decía, en mis tiempos las vigilias eran más grandes, con más Exacto, estilo, ¿no? Y exacto. eso, ¿no? O sea, eso me hace mucho pensar, ¿no? De cuáles han sido las tendencias, ¿no? Claro. Ahora, sí, también creo que hablar del pasado, por lo menos de nosotros que somos jóvenes, en este tema de nuestra coyuntura, de nuestro país, de nuestra zona, creo que hablamos de nuestras familias y de las personas que conocemos, ¿no? Porque justamente sí, yo alguna vez tuve el esposo de mi tía, ¿no? O sea, que es mi tío político que se casó y nos habla, ¿no? O ese tiempo yo hubiera querido conversar estos temas de bueno, no, era el tema de predicación expositiva, predestinación, elección, pero no hay nadie, decían, ¿no? No hay nadie, todos se enfocan tal vez en este evangelio popular, como usted lo dice, ¿no? Exacto, Y exacto. entran en una frustración. Y ahora se ve este tema diferente, ¿no? Tal vez eso, ¿no? Es lo que me hace acordar, pero tenía dos preguntas Sí, específicas, sí, sí, ¿no? Pablo. La primera es cómo eran las iglesias en los 90, ¿no? O sea, eran en casas, eran en edificios, eran alquiladas, eran propias. Y la siguiente pregunta, pastor, eh,
en la época de los 90 nosotros estamos saliendo de la década perdida de los 80, ¿no? Una hiper mega inflación, Sí, también estamos entrando a una época política y económica de liberalismo económico o los listo. neoliberales, ¿no? Entonces, en esa situación, ¿cómo se percibía la política en la iglesia en los 90? Oh, gracias, lindas preguntas. Mira, la primera, la que decías, vigilias. Se hacía filas, Pablo, se hacían filas, pero de horas, horas. Llegó un momento en la iglesia donde yo me congregaba que la gente llegaba a las 12 de la noche del día domingo, del 12 de la noche, podríamos decir, del sábado, y esperaban hasta que se abra la puerta tipo 6:30 de la mañana, se abrían toda la madrugada esperando entrar porque ya no cabían las personas. Y para las campañas, para las vigilias, era algo semejante. La gente hacía fila y filas hacían horas y horas para entrar a esas actividades. Ahora, por el otro lado, en esa época, lo que yo puedo recordar y vivir, muchas iglesias, especialmente las grandes, pues están en espacios alquilados, ¿no? El poder de Dios, por ejemplo, está en el Cine Monumental Robbie, que era un espacio alquilado. Otras congregaciones también como Maranata, Cristo viene, ¿no? También estaban en espacios alquilados. Muchas congregaciones grandes en realidad estaban en espacios alquilados y otras congregaciones pequeñas también en espacios alquilados. Y como que ya hay, algunas ya se compraron terrenos y están construyendo sus iglesias, las que ahora podemos ver de pronto con la infraestructura de esa época también, por supuesto, ¿no? Con respecto a la política, desde donde yo viví en un neopentecostalismo popular, podríamos decir, la política era un tabú. No se hablaba de política, era un tabú. Así como ahora para mentes reformadas puede ser un tabú otros aspectos, ¿no? Por ejemplo, contar esto que yo viví en el pentecostalismo y así, pues puede verse como un tabú. Es mejor esconder eso debajo de la alfombra. No, no fui nada de eso, ¿no? Pero no puede ser para algunos como un tabú. Para, para los cristianos de ese tiempo, como que solo era suficiente orar. O sea, estábamos pasando, sí, problemas, dificultades. Recuerdo que entre los noventas, finales de los noventas, pues fue Gonzalo Sánchez de Lozada en su primer gobierno. Ahí estaban las famosas privatizaciones. Después también vimos el fallecimiento de un líder político muy carismático aquí en La Paz y en el occidente boliviano, como es Carlos Palenque Avilés. Y fue tremendo, ¿no? Las personas que acompañaron el féretro al cementerio hasta pensaban que iba a resucitar, ¿no? O sea, ese era el pensamiento de las personas. Mucho llanto ante la muerte de este personaje político importante del país. Luego va a ser gobierno en la última parte de los 90 el general Hugo Banzer Suárez, después de haber tenido algo no tan bueno, medio nefasto para la historia del país anteriormente a ello, pero va a ser elegido Banzer, ¿no? ¿Qué hacía la iglesia en todo ello? De pronto habían iglesias que sí se involucraban en esto, pero la mayoría de las iglesias, estas iglesias de calle que predican en carpas, todo, no, no se involucraban en esto. O sea, ellos consideraban que es suficiente con nuestras oraciones, con nuestras confesiones de fe para que vaya mejor el país. No se hablaba de pronto o tratar de orientar de pronto a los hermanos de la iglesia por quién deben votar, no había nada de eso. Habían muchas cosas que eran como tabúes, Pablo. Entre ellos está pues la política. ¿No? Era como que la política es del diablo, algo así. Pastor, tal vez Sí, una última intervención mía. Eh, ok. no sé, yo veo eventualmente sus videos que sube a Facebook, ¿no? Contando su historia. En una de esas, comentó, ¿no? Bueno, no sé si me estoy equivocando, ¿no? De cómo lo comentó, pero comentó que estaba usted enfermo, si mal no recuerdo, y Sí. que un pastor le botó una chalina, ¿no? Y le hizo Ah, caer a la boca, sí, ¿no? sí, sí. Y como que hubo un bienestar en su cuerpo.
Ahora, Ok, yo tengo, como yo no he vivido en esa época, se habla mucho de los milagros, ¿no? De esa época, sí, mucho de las sanidades. Yo un poquito he llegado a ver, porque mis hermanas eran cristianas, cuando llegó Cash Luna, ¿no? Y iba a ser en el estadio, me iban a sanar, incluso estaban a punto de llevar a mi mamá, porque mi mamá se encontraba con eh, le habían encontrado un tumor en la cabeza, ¿no? wow. Entonces estaban a punto de llevarla, ¿no? ¿Cómo ha visto esto de los milagros, ¿no? Que ha llegado a ocurrir y que se han A ver, empezado a difundir en la época? sí, en realidad has mezclado dos videos, ¿ya? Y el video al que tú te refieres, sí, fue a principios de los 2000, no fue en los 90, pero sí fui aliviado, sanado de un desame pleural. La iglesia me había ayudado a que yo me pueda comprar pastillas y inyecciones para que yo pueda sanar, pero yo era negligente al vivir solo y jovencito, negligente. O sea, había días que yo no quería hacerme inyectar, decía, no, pues me va a doler y no. Y había días donde no tomaba mis pastillas y las dejaba ahí. Entonces mi enfermedad, mi desame pleural, en lugar de sanar, empeoró a tal punto que el médico molesto me dice algunas palabras fuertes y me dice, vete a morir al monte, pero no contagies a nadie. El pastor le dice, doctor, si está tan mal, ¿cuánto tiempo tiene? 3 meses debe tener, así. Y comencé a empeorar más, ya no podía caminar, ya no podía subir las gradas, yo vivía una ladera, me costaba subir las gradas, pero un día en la mañana yo abría la puerta de la iglesia, funcionaba casi como portero, abrí la puerta de la iglesia, nadie vino a orar en esa madrugada, ya era casi las 6:30, yo me puse a orar y la única oración que dije, Señor, tú conoces el futuro, si es que tú quieres que siga viviendo en esta tierra, seguiré predicando, pero si quieres llevarme, tú sabes que es lo mejor para mí. Si me dejas con vida, voy a seguir predicando y si me llevas, eso es lo mejor para mí. Esa es la oración que hice y sentí una alegría tan grande en mi corazón que parecía que iba a estallar, pero de alegría. Y tanta fue la alegría que lo expresé saltando, ¿no? Saltando. Y lo que no comento en el video es que me pongo una alabanza y justo es la de la comunidad cristiana de fe con todas mis fuerzas. Me pongo fuerte, full volumen, como no había nadie que había venido a orar. Entonces en los parlantes de la iglesia, con todas, ya estoy así danzando. Cuando una hermana había venido a orar y, me avergoncé un poco ya. Dije, hermano, oraremos, sí. No me había dado cuenta que en ese momento se produjo la sanidad. ¿Por qué? Porque yo no podía saltar, ni podía respirar, pero estaba saltando, estaba brincando de alegría y pues había ocurrido algo que mucho tiempo después, cuando volví a toser, pensé que algo había pasado, no sé, vi y totalmente sano mis pulmones, ¿no? Entonces, vi esas cosas, pero también, ¿sabes? Vi la otra parte. Eh, yo tenía un amigo justamente con el que predicábamos y este amigo me dice, su papito falleció. Y él me dice así en una charla para reflexionar, sabes, me dice, en el canal tantos estaban pasando el testimonio de mi papá. Mi papá tuvo cáncer, me parece que era del hígado, y el pastor le decía, bueno, porque habrá sentido cierto alivio, ¿no? Su papá, y fue a dar testimonio y dijo, me siento bien, ¿qué no podías hacer? Agacharme, agachate, parate, corre. O sea, no había un médico para certificar si evidentemente había ocurrido un milagro, solamente era agachate, salta, corre, da una vuelta y eso era suficiente de pronto para decir, ya, pues ya ha sido sanado. Y su papá pues dio testimonio a través de un medio de comunicación masivo, pero mientras el testimonio grabado de su papá está pasando, lo que está ocurriendo es que están velando el cuerpo de su papá. No fue sanado, solamente sintió un alivio momentáneo y finalmente falleció. Y lo mismo ocurrió con una persona que conozco, pues obviamente por sus situaciones obvias, no voy a dar nombres, pero fue a la campaña de Cash Luna, me parece que fue en el estadio, si mal no recuerdo, o en el Coliseo Cesado, pero en una de estos lugares fue y igual su mamita sintió un alivio en el lugar donde tenía cáncer, dio su testimonio, pues seguramente ese testimonio salió en el programa Noches de Gloria, pero no sanó.
solamente fue un alivio momentáneo porque finalmente falleció de eso que estaba adoleciendo. Esas cosas he visto, Marco, he visto en mi vida, ¿no? Esa sanidad, en otras vidas lo he escuchado, no puedo decir que lo he visto, lo he escuchado, pero también he visto este otro lado, ¿no? Incluso he conocido una persona que su esposa estaba sufriendo de un cáncer terminal, pero en la radio da testimonio porque yo era ujier y da testimonio. A ver, no podías caminar, caminá, ¿no? ¿Qué no podías hacer? No podías agacharte, agachate, y se agachaba. Está sana, sí, tremendo, gloria a Dios. Así fue, ¿no? Su testimonio fue sanada y la subimos así en camilla, en cama la subimos y se fue caminando con sus propios pies. Finalmente, pues su esposo me comenta que ya llegando nuevamente a su casa, volvió a sentir las molestias que le producían ese cáncer y no había sanado y finalmente falleció de ello. O sea, también hay esos casos que quizás no se los habla, como te decía Marquito, a veces hay cosas que se ven como tabúes, ¿no? Y no se las habla, pero bueno, en estos espacios podemos dialogar también de esos temas. Pastor, muchas gracias. Ha sido de verdad muy enriquecedor. Necesitamos más de estos tiempos, estas conversaciones, para recordar, ¿no? Parte de la historia aquí, el protestantismo en Bolivia. Creo que hay toda una deuda histórica, como decíamos al principio, ¿no? De entender cómo los factores sociales, económicos, históricos, culturales han afectado tanto al protestantismo y al revés también, ¿no? El protestantismo ha afectado a la sociedad. Y es necesario conversarlo, hablarlo. Me parece muy interesante todo lo que nos ha comentado. Y esto es solamente el periodo de los 90, como decía, ¿no? Falta el de los Sí, 80. de los 2000, exacto, y se va a dar la oportunidad. Bueno, como mil disculpas le comentaba a Pablo, estoy comenzando una clase en un seminario y justo ya pues me están llamando para poder dar la clase, ya pues están desesperados y gracias de verdad por hacernos recordar y por estos espacios y como dice Samuel, pues tendremos otros espacios donde podamos hablar de estos temas y genial, estamos ahí cuando los requieran. Muchas gracias. Gracias a usted, pastor. Muchas gracias, pastor, y gracias igual a Reverendo que nos haya acompañado en esta charla. Muchas gracias Y por, Marco, Amiel. Adelante, Reverendo. muchas gracias por la invitación. Y bueno, yo tengo aquí, estaba buscando y tenía una colección de estos cassettes que igual lo tenía, tal vez lo debía escuchar estos de Rescate Petra en aquellos tiempos, ¿no? Aquellos tiempos dorados de la iglesia. Sí. Bueno, un gusto me hizo acordar todas estas cosas. Exacto, sí, hemos escuchado bastante. Pastor, tenemos que hablar más de estos temas. Listo, muchas gracias. Con un cassette al fondo vamos a escuchar. Sí, está bueno, sí, está bueno. Bueno, gracias, mil disculpas. Tengo que salir, tengo que dar clases, me están esperando ya desesperados los hermanos, pero gracias de verdad por este espacio. Un abrazo para ustedes. En otra oportunidad charlaremos más, pues. Sí, necesario. Amén, amén. Listo, pastor, no se preocupe. Hasta luego, pastor. Muchas gracias también a los hermanos que nos han estado acompañando en este momento. No creo que el pastor Miguel Condoreti nos ha hecho acordar mucho de nuestra historia, ¿no? Que tal vez ha sido transmitido oralmente por nuestros familiares, por nuestros pastores, por conocidos, ¿no? Me hacía acordar las canciones de inspiración, Él me levantará en el nombre de Jesús, entre otras, ¿no? Sin otro particular, hermanos, nos despedimos. Estén atentos, tenemos varias novedades, ¿no? Ya vamos a lanzar, ¿no? Varios libros que, gracias a Dios, con hermanos estamos traduciendo para la editorial. Tenemos el proyecto Bicentenario, tenemos conferencias que se van a dar y también tenemos, ¿no? Una deuda con la Iglesia Anglicana de conocer su historia acá en Bolivia, ¿no? Por eso voy a aprovechar tal vez en frente de en la transmisión al reverendo Gonzalo Escobar que algún día nos pueda contar un poco de esto, ¿no? A través de una transmisión. Amén. Vamos a ir preparando el material para contarlo. No es mucha,
pero vamos a ir buscando toda la información que se requiera para contarles sobre la Iglesia Anglicana en Bolivia y sus trabajos que ha tenido en el Chaco, en Potosí, en Tarija, en Santa Cruz, en Cochabamba y aquí en La Paz, y hoy con algunos hermanos en el Alto, ¿no? Genial, reverendo. Muchas gracias por habernos acompañado. Marco, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes. Ha sido un gusto participar con ustedes. Dios les bendiga. Igualmente. Y a mí muchas gracias, ¿no? Buen look para hoy día. Adelante. Después del paro. No, hermanos, un gusto. Realmente hay que seguir hablando, hay que seguir trabajando y ya se nos vienen nuevos proyectitos. Dios mediante, vamos a estar presentando un libro en la Universidad Pública del Alto, en la carrera de Sociología. Así que van a estar atentos, hermanos y hermanas. Vamos a mandar aquí el afiche de un libro de un hermano también que ha estado trabajando con la Iglesia Poder de Dios. Por ejemplo, él ha hecho un estudio antropológico de cómo se movía, ¿no? Y habla muy bien el contexto histórico y el caso, y el estudio de caso, ¿no? En este caso de la Iglesia de Poder de Dios. Así que vamos a estar trayéndoles nuevas noticias. Estén atentos y muchas bendiciones, hermanos. Se van a quedar. Un gusto. Muchas gracias, hermanos. Hasta luego. Nos vemos en otra transmisión. Sí.